Bueno, entonces en esta breve introducción les quería comentar que hace casi 2 años, pensando en que en este 2021 se conmemoraba el bicentenario de nuestra independencia y que además coincidía con un año de elecciones generales en el país, invitamos a nuestros colegas en el centro de investigación a proponer ensayos acerca de sus temas de especialización, con breves diagnósticos, pero sobre todo una agenda de políticas, propuestas para un eventual próximo gobierno y teniendo en cuenta el contexto del bicentenario. Entonces, el resultado de esto son 20 papers que van a ser presentados como un libro, pero que ya estamos empezando a difundir a través de esta página web Agenda Bicentenario PE, y a través de estos webinars que estamos difundiendo por esta vía y a través del Facebook Live también de la Escuela de Gestión Pública. Hemos empezado este ciclo la semana pasada con una discusión sobre la estabilidad macroeconómica, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre educación y digitalización para el desarrollo. Desde ya les agradezco su presencia y agradezco también al panel de lujo que nos va a acompañar hoy día, a Fabiola León Velarde, expresidenta de Concitec, y a Daniel Alfaro, exministro de Educación, y también agradecer al profesor Juan Francisco Castro, que va a ejercer el rol de moderador, y como presentadores tenemos al profesor César Guadalupe y al profesor Mario Chong. Entonces dejo con ustedes a Juan Francisco Castro, que se va a encargar de la moderación del evento. Juan Francisco, por favor. Gracias, Gustavo, y también sean todos bienvenidos a este seminario virtual. Yo soy Juan Castro y me toca hoy día ser moderador de este evento. Quisiera invertir unos minutos de su tiempo para presentarles a los autores y a los panelistas que nos acompañan esta noche. Como dice Gustavo, tenemos un grupo de autores, también un panel de lujo. La idea de esta noche es poder presentarles 2 ensayos y contar con los aportes y comentarios de 2 panelistas. El primer ensayo se llama Educación Peruana, Avances, Nudos y Perspectivas, y ha sido escrito por Hugo Díaz y por César Guadalupe y Gustavo Yamada. Les presento brevemente a cada uno. Hugo Díaz es administrador de empresas y planificador de desarrollo económico y social. Es especialista en el estudio y la evaluación de las políticas educativas. Ha sido miembro del Consejo de Educación, el cual presidió entre el 2014 y el 2016. César Guadalupe, por su parte, es profesor e investigador de la Pacífico, es doctor en Educación y Master of Arts in Social and Political Thought de la Universidad de Sussex y tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de labores de investigación educativa. El tercer autor es Gustavo Yamada, ustedes lo acaban de ver, es el director del Centro de Investigación de la UP, es doctor en Economía por la Universidad de Columbia y también ha estudiado Economía en la Pacífico, es miembro del director del Banco Central de Reserva y ha sido presidente de la AP y consejero del Consejo Nacional de Educación. El segundo trabajo de investigación, o el segundo ensayo, ha sido escrito por Mario Chong y por Renato Quiliche. Mario es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Pacífico, es doctor en Gestión Empresarial por la Universidad de San Marcos y máster en Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas por la U de Lima. Cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación que están relacionados con el ámbito de los negocios, la cadena de suministro, operaciones y negocios globales y agronegocios. Por su parte, Renato Quiliche es asistente de investigación a tiempo completo del Departamento de Ingeniería de la Pacífico, es bachiller en Economía por la Católica y su trabajo se especializa en investigaciones cuantitativas que involucren la aplicación de ciencias de datos a las ciencias sociales. 2 panelistas de lujo nos acompañan también esta noche. Fabiola León Velarde, ella es bióloga con doctorado en ciencias por la Universidad Cayetano Heredia, es investigadora en proyectos de investigación con la Universidad de París número 13 y la Universidad de Oxford,
y tiene una extensa producción científica con más de 170 títulos en revistas internacionales y varios libros de la especialidad. Ha sido rectora de la Cayetano Heredia, y también vicerrectora de investigación y presidenta de Concitec. Y nuestro segundo panelista va a ser Daniel Alfaro, es fundador de PIRCA, tiene más de 15 años de experiencia en alta dirección en el sector público, fue ministro de Educación y director general de Educación Superior Tecnológica y Artística del Minedu y de las Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura. También se desempeñó como asesor de alta dirección en los ministerios de la Producción y Mincetur, cuenta con un máster en Administración Estratégica por la Católica y es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Así que, bueno, esto es el pool de lujo que tenemos para esta noche de autores y panelistas. Sin más, yo quiero dar paso al primer grupo de presentaciones. Según tengo entendido, la primera presentación va a estar a cargo de César Guadalupe y se va a encargar de contarnos los resultados de este trabajo de investigación titulado Educación Peruana, Avances, Nuevos y Perspectivas, que lo he escrito junto, como les conté, con Hugo Díaz y Gustavo Yamada. Así que, sin más, le doy el piso a César y le doy 15 minutos para presentarnos su ensayo. Como saben, el moderador tiene también el trabajo de ser un tirano en estos seminarios, así que yo voy a estar atento al tiempo y voy a estar haciendo algunos gestos desde acá virtuales si es que el tiempo se acerca a los 15 minutos. Si tengo que interrumpirte, César, es porque ya se pasaron los 15 minutos, pero guardo silencio hasta entonces. César, es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Francisco, y buenas noches a todos, un placer estar aquí. Yo también estoy controlando mi tiempo, así que esperamos no sea necesario hacer ninguna interrupción tiránica de parte tuya. Como se mencionó en la presentación, este es un ensayo que tiene el título que ustedes están viendo en la pantalla, que combina esas cosas, ¿no? El reconocimiento de algunos avances, el reconocimiento de algunos problemas y una mirada prospectiva acerca de hacia dónde podemos ir, ¿no? Es un texto, por tanto, que en realidad tiene una estructura que está dividido en tres partes, una situación actual donde queremos ver estos claroscuros, estos progresos y problemas que hay en el país, y una segunda vinculada más a los objetivos de desarrollo sostenible, el específico, el número 4, vinculado a educación, y una tercera que avanza sobre los temas acerca de, bueno, y cómo hacemos con estos problemas y cómo podemos ir hacia adelante, ¿no? Esto, por supuesto, está basado en una revisión detenida de la evidencia que está disponible y, digamos, Hugo, Gustavo y yo hemos coincidido en el Consejo Nacional de Educación durante todo el periodo de consulta y actualización para el nuevo proyecto educativo nacional, y eso ha sido también un insumo, una referencia muy importante para lo que decimos acá, aparte de lo que está, por ejemplo, la sección de cómo avanzar, resuena con muchas de las cosas que están en esta actualización del proyecto educativo nacional. Para ilustrar la primera parte, algunas cosas que creo que son bien ilustrativas y importantes, y que las voy a pasar un poquito rápido, pero que creo que valen la pena tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo estamos en educación inicial en términos de acceso? Si uno mira la información de hace 10 años, del 2009, 26% de los chicos llegaba al primer grado de primaria con 3 años de educación inicial, cuando quisiéramos que todos lleguen a ello, ¿no? Con 3 años de inicial. Y un 20% nada. Y en promedio 1.6 años, que es como el 50%, 55% de lo que quisiéramos, es decir, digamos, que todos lleguen con 3 años de educación inicial. ¿Cómo se ha movido eso en 10 años? Se ha movido de una manera muy importante. Con 3 años de educación inicial, casi 3/4 partes de los chicos, se ha reducido significativamente los niños que no tienen ninguna experiencia de educación inicial, y el promedio está por ahí, por 2.6 años sobre 3 que quisiéramos lograr. Si miramos la conclusión de estudios en la primaria, estábamos en 90, en la secundaria estábamos en 67, en la conclusión oportuna de la primaria, es decir, a la edad que corresponde, sin atraso, estaba como en 67, la conclusión de la primaria como en 64, la conclusión oportuna de la secundaria como en 43, y esto también en estos años, en nuestros últimos 20 años, ha experimentado progresos importantes que son los que están ilustrando ahí. Por supuesto, estos son los valores medios del país, no se avanza igual en todas partes, tenemos sectores en desventaja, particularmente la población rural, especialmente la población femenina e indígena, los pobres extremos, y en algunos departamentos se ve algunos bolsones de atraso muy importantes en términos de estas dos variables que solo ilustran algunas de las cosas. En educación superior, también en los últimos más o menos 10 años, 12 años, el número de estudiantes por cada 100.000 habitantes ha pasado de 3.700 a 5.600, hay un crecimiento de más del 80% de la matrícula en universidades, de casi el 40% en los institutos. Todo esto se traduce en que el nivel educativo... César, sí.
Perdón que te Sí, sí, sí. interrumpa, se acabó el tiempo. No, mentira. Lo que pasa es que no están pasando tus slides, no están pasando. Me Qué imagino que raro. estás mostrando ahora unas estadísticas descriptivas, pero no se ven. Si Ninguno de puedes los dos, ahí. no sé qué pasó. Se supone que estoy compartiendo. A Se ha ver, quedado en la... A ver, no sé, si le das a volver ver, a compartir. a ver, Sí, por mira, favor. voy a volver a compartir, ¿ya? Dale, dale. A ver ahora, primero No, ya, sí. cancelo primero y reinicio. ¿Cómo estamos? ¿Se llega a ver? Es la de matrícula en educación superior. No. Qué raro. No sé si alguien de la coordinación me puede ayudar, ellos de repente pueden proyectarlo. Que O tienen... si pruebas pantalla completa, o no ¿Está sé con si pantalla estás... completa ahorita? Sí. A ver, voy a volver a probar, ¿ya? Una última prueba. Esta es la pantalla completa, pero ahí se ven ustedes. ¿No? No. Yo no. O seguimos a capela, sin, sin PowerPoint. Entonces, Me imagino que, que tus slides son importantes porque tiene para esas estadísticas. sí, Sí, pero vamos a apoyar pasando los slides. Sebastián lo va a por, ir pasando. por favor, Eh, muchísimas gracias. excelente, Entonces yo gracias. veo acá y comento. Me vas a perdonar este minuto, ¿ah? Sí, tranquilo, no hay problema. Ahí viene provincia de Najo, así que no hay problema. Sí, sí. Hola César, sí, dame un segundo que ahorita lo compartimos. Sí, por favor, Sebastián, gracias. Sí. Qué raro, ¿qué habrá pasado? También que íbamos. Hola César, estamos compartiendo. ¿Lo puedes Listo, visualizar? perfecto. Sí, Perfecto. perfecto. Muchas gracias. Pasamos hasta la 1, 2, 3, 4, me parece que es. La siguiente. Estos Esta son de los aquí. progresos de educación inicial. La siguiente, por favor, avancemos varias veces porque hay una animación ahí. Ahí. Ahí estábamos. Muchísimas gracias y disculpen por el problema que se presentó. Entonces, lo que decíamos en el texto es, también tenemos un importante crecimiento en acceso a la educación superior y todo lo que vimos en primaria, secundaria e inicial se traduce en que, por ejemplo, el perfil educativo de la población adulta también cambia. Las personas que en educación primaria o menos se disminuye de una manera importante, antes, digamos, para la población de 25 y más, hace 20 años era el 44% de la población la que tenía primaria o menos, hoy es solamente el 30%, todavía sigue siendo importante, pero hay una reducción. Y en el caso de las mujeres, la reducción también es una reducción marcada más o menos en la misma proporción, ¿no? Igual pasa con las personas con educación superior, la proporción de personas con educación superior sube, no sube tan rápido, sube lentamente, digamos, pero va subiendo. La siguiente, por favor, ¿no? Y claro, por supuesto, cuando uno habla de estos temas, la gente dice, bueno, pero eso es acceso, ¿qué pasa con los aprendizajes? Esto que tienen en la pantalla son los resultados de la prueba PISA para la OCDE y para Perú. Ahí nomás espérame un poquitito. Para la OCDE y para Perú, los resultados de los últimos 20 años. La parte superior lo que muestra es que el promedio de la OCDE en estos 20 años prácticamente se mantenido inalterado, no se ha movido en estos 20 años. Lo que está a la izquierda es lectura, lo que está a la derecha es matemáticas, y en ambos casos el promedio de la OCDE es muy estable, a pesar de que hay espacio para mejora. No es que no puedan mejorar, hay países asiáticos que se los llevan de encuentro largamente en sus resultados, es decir, sí se puede mejorar. Y lo otro es que el caso peruano, que empieza muy rezagado, pero lo que hay es una tendencia casi lineal de aumento y de mejora sostenida en los desempeños medios, tanto en lectura como en matemáticas. No tiene una pendiente espectacular, pero tiene una pendiente, hay un ritmo de progreso que además no es una cosa que se observe en todos los países que participan de PISA. Si uno mira la siguiente, por favor, si uno mira los resultados de la evaluación censal de estudiantes de segundo grado de Perú, pasa exactamente lo mismo. Son los datos para el Estado, la parte izquierda lectura, la parte derecha matemáticas. Hay una tendencia
tímida de su vida, igual que en PISA, con unos años ahí medio raros, que eso es otra discusión, que no cabe el caso ahorita, pero que ratifica más o menos la misma tendencia, 20 años de mejora también en los aprendizajes. Siguiente, por favor, los textos que aparecen ahí. Sin embargo, es un progreso, si bien es cierto, es sostenido, es un progreso lento, es un progreso tímido, donde se preservan muchas inequidades, una alta segregación socioeconómica en el sistema. Y claro, por supuesto, no solo la lectura y matemáticas son importantes, la formación ciudadana también es endeble en el país, ¿no? Además, tenemos servicios educativos muy atomizados en el país que no, digamos, no llegan a tener la suficiente fuerza profesional como para poder mejorar los aprendizajes de una mejor manera. La siguiente, sí, avanzamos un poquito, por favor, porque hay un textito más, ¿no? Los niveles de inversión pública por estudiante también han aumentado, pero son muy reducidos. Digamos, ha habido un proceso un periodo muy largo donde la inversión pública en educación ha sido muy limitada, muy reducida. Hay una recuperación, pero todavía esa recuperación es lenta. Y por supuesto, lo que pasó en esos 30 años del 75 y del 2005 nos pasa la factura en términos de las habilidades de la población adulta, que son un problema. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que...? Y bueno, por supuesto, también hay temas que tienen que ver con lo que Gustavo, Juan Francisco han trabajado sobre el tema de subempleo profesional. Es decir, hay una imagen mixta de las cosas, no es solamente las imágenes triunfalistas, cómo mejoramos, las imágenes catastrofistas, qué mal estamos, no son imágenes que se pueden sostener, son muy unilaterales. Es una cosa compleja, que tiene luces y tiene sombras, que para ser entendida necesita tomar en cuenta varias cosas. Lo siguiente, por favor. Pásalos todos los de esta lámina, por favor, ¿no? Primero, hay procesos que son de largo plazo, que no se resuelven solamente en la gestión de un ministro, y menos la gestión de un ministro dura pocos meses, ¿no? Hay una crisis vivida entre los años 70 y el inicio de los 2000 que es muy fuerte, que sigue pesando en muchos aspectos de la vida nacional, incluso la educación. La recuperación es lenta, pero es insuficiente, y además, digamos, hay mayor disponibilidad de recursos y ejecutamos muy mal, tenemos una baja capacidad de ejecución presupuestal, ¿no? Y hay un elemento bien importante, había una continuidad de la política educativa muy marcada en los últimos 25 años, lo cual es bueno para algunas cosas que se han mantenido, como dotación de material, la revisión curricular, etcétera, pero hay aspectos que son negativos en esa continuidad porque no se ha prestado suficiente atención a la inequidad, la segregación, el centralismo, el descuido de la formación inicial docente, etcétera, ¿no? Y por supuesto, las cosas que han pasado en el país durante los primeros 20 años de este siglo han tenido también un impacto positivo en términos de, digamos, por dónde vamos, y al mismo tiempo se ha apreciado este crecimiento importante del sector privado, que está vinculado a una insuficiencia estatal, a un estigma y a una promoción de la inversión privada, que no siempre ha funcionado bien. En algunos casos ha funcionado bien, pero en algunos casos ha funcionado de una manera también que deja mucho que desear. Lo siguiente, por favor. Entonces, con estos elementos en cuenta, hemos estado mirando algunos elementos claves de la Agenda de Desarrollo Sostenible que están ahí puestos en esa tabla, es decir, las cosas que tienen que ver en primer lugar con la conclusión universal, la básica, con que todos los estudiantes alcancen aprendizajes esperados, con asegurar que esto sea universal, los aprendizajes también para todos, las instituciones como espacios de diversidad y no de segregación, la conectividad universal, que es un requisito para varias cosas que tienen que hacerse, ¿no? El atender los bajos niveles de competencia de los jóvenes y adultos en el país y el mayor acceso a la terciaria. Y si uno mira esto, uno tiene en realidad una cierta factibilidad para atender algunas cosas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la educación inicial y con la conclusión de secundaria, hay que reducir los niveles de atraso, hay que asegurar mayor relevancia de la secundaria, hay que caminar en términos de autonomía institucional y desmontar el centralismo, hay que tener un mejor esquema de financiamiento que sea, digamos, diferenciado, invertir más donde más se necesita, una inversión progresiva de acuerdo a las necesidades de los distintos segmentos de la población. Hay que darle un fortalecimiento muy fuerte a la educación estatal para acabar con los problemas de segregación del país, y hay que pensar también qué políticas específicas hay respecto del privado sobre ello. Hay que pensar en el uso intensivo de nuevas tecnologías para el desarrollo, para poder mejorar las experiencias de aprendizaje y llevar a lugares de menor densidad poblacional y enriquecer sus entornos de aprendizaje. Y por supuesto, no es solamente que el Estado haga cosas, también hay que ligar todo esto con el Estado y el sector de educación, sino ligarlo con el mundo del trabajo y pensar en plataformas de aprendizaje en otra escala, ¿no? Una educación superior además se necesita con diversas modalidades que hay que valorar, digamos, hay una sobrevaloración de lo universitario frente a lo no universitario, que además se llama así, no universitario, se define por defecto, que en realidad hay que empezar a revertir. La siguiente, por favor, ¿no? Y para revertir esto, lo que estamos proponiendo en el texto es que necesitamos mirar que el sistema es un sistema complejo donde no hay una sola solución, sino que hay que mirar varias dimensiones.
La dimensión financiamiento, la dimensión tecnología, la dimensión docentes, la dimensión segregación, educación e inequidad, la gestión, la gobernanza, la calidad heterogénea que existe en el sistema, y todo eso convergiendo en un propósito, que es el propósito de formar personas, de formar ciudadanos. La siguiente, por favor. Entonces, para cada una de esas cosas, puedes cubrirlo todo. Exacto, gracias. Hemos identificado algunas cosas que tienen que ver con cuál es el sentido de los cambios que se puede realizar. Pasar de un sistema centralista a un sistema basado en la autonomía de las instituciones, y por supuesto la autonomía necesita algún tipo de contrapeso. Pasar de una lógica mecánica, digamos, un esquema de financiamiento que es básicamente inercial, a una estimación, a estimar necesidades e invertir de acuerdo a ello. Eso, por supuesto, va a significar una presión sobre los recursos públicos, porque se requieren más recursos, y con los niveles actuales de recaudación tributaria probablemente no sea inmanejable. No, hay que fortalecer la educación estatal, como ya mencioné a propósito de la lámina anterior. Hay que trabajar realmente el tema de la formación inicial docente, que le hemos descuidado mucho, ¿no? Y hay que mirar algunas cosas que tienen que ver con la relación entre la docencia, la educación, el entorno y los hogares. Hay que pensar seriamente, y esto ahora me refiero a la pandemia en un minuto, digamos, ha sido potenciado el año pasado la idea de incorporar sistemas de gestión de aprendizaje adaptativos, pero eso supone servicios universales de conectividad, ¿no? Y por supuesto hay que sostener el currículum y los propósitos a los cuales estamos apuntando. La siguiente, por favor. Y la siguiente tiene que ver con, bueno, ¿y qué pasó el año pasado y cómo nos cambian las cosas? Y ahí, digamos, nosotros hemos abordado varios temas que son muy estructurales, entonces es difícil abordar cosas de corto plazo en ello. La pregunta clave es cuánto la coyuntura del año pasado afecta a estas cuestiones estructurales, y hay cosas que sí son importantes. Por ejemplo, es muy probable que se esté golpeando la educación inicial, es muy probable que haya problemas con el colapso de alguna oferta privada, especialmente en educación superior, etcétera. Entonces hay esas cosas de por medio. Hay, digamos, también la importancia de valorar las formas no presenciales de educación y ver cómo se pueden estructurar estas de una manera que tenga un valor por sí misma, no solo como parche, no solo como sucedáneo de la educación presencial, y además entender que no funciona igual con todos los estudiantes y con todas las personas. Y lo más importante es que la educación no es un fenómeno que se refiere exclusivamente a las personas individuales que son estudiantes que aprenden. Tiene que ver con los vínculos interpersonales y, por ejemplo, lo que significa hoy día abordar la experiencia de las personas en los hogares como parte de la experiencia educativa. Y la siguiente, con eso termino y estoy justo recuperando mi minutito se fue. La idea fundamental del ensayo es decir que la educación no puede ser vista de un modo aislado. El peso de los factores socioeconómicos todavía es muy importante en el Perú y eso tiene que empezar a corregirse. Digamos, dime en qué hogar naces y eso puede predecir tu trayectoria educativa de una manera demasiado fuerte. Hay que fortalecer a las instituciones educativas como elemento clave para dinamizar el sistema. No se puede seguir pensando que esto se puede controlar desde un ministerio centralmente, ¿no? Y la educación es una cosa que se da a lo largo de la vida. Entonces, el hecho de que hoy día tengamos una gestión muy centrada en el ministerio y en lo que el ministerio hace y el sector hace, nos hace pensar que la educación es un problema de 10 millones de estudiantes, cuando en realidad es un problema de 30 millones de personas, especialmente si consideramos los déficits que tiene nuestra población adulta. Esto, por supuesto, no quiere decir que el sistema educativo tiene que ser por 3 y manejado de la misma manera, eso sería insostenible. Esto significa empezar a pensar otras cosas totalmente fuera de la caja en términos de otros espacios digamos, educativos estructurados de una mejor manera. Y la última es solamente para decirles muchísimas gracias por su atención de parte de los 3 autores. Gracias. Muchas gracias, César. Antes de darle pase a nuestros siguientes expositores, hay una pregunta del público que tiene que ver con las estadísticas que nos mostrabas hace un momento. Quieren saber si es que este aumento que tú reportas en el número de alumnos universitarios incluye también a las universidades privadas no licenciadas. Ese número incluía, todavía no estaba concluido el proceso de licenciamiento, entonces en ese momento, que es el 2017, que es el último año para el que tenemos datos, sí lo tenía. Hay un problema digamos, obviamente ha habido un cambio, y eso es no solo la pandemia, sino el licenciamiento y las acciones que tomaron algunas universidades para enfrentar el licenciamiento han reducido el número de la matrícula universitaria de una manera muy importante en los últimos 3 años, sí. Ok, gracias, César. Por si acaso, por una cuestión de orden, hay una sección de preguntas del público donde van a responder todos los autores y panelistas. Esta la dejé pasar así de contrabando porque es una pregunta aclaratoria sobre una de las estadísticas que me mostró César, por si acá. No me vayan ahora a mandar 1000 preguntas ahorita, please, no lo hagan. Bien,
Gracias, César. Sin más, damos pase al siguiente paper o ensayo titulado Digitalización para el desarrollo multidimensional en el Perú, una revisión de la literatura, a cargo de Mario Chong y Renato Quiliche, y tengo entendido que los dos nos van a presentar los resultados de este ensayo. Así que adelante, Mario y Renato. Es todo suyo, yo les controlo el tiempo desde aquí. Muchas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias. Quería agradecer al Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y a la Escuela de Gestión Pública por darnos la oportunidad de presentar este ensayo, Digitalización para el Desarrollo Multidimensional del Perú. Este ensayo lo he escrito con Renato Quiliche, que es nuestro asistente de investigación de la Universidad del Pacífico. Vamos a comenzar esta presentación con una primera pregunta. ¿Qué haríamos sin conexión eléctrica en estos momentos? Voy a la siguiente. ¿Qué haríamos sin conexión a Internet? ¿Y qué haríamos sin la tecnología digital? Crítico. Sería en blanco, no podríamos actuar. Y para nosotros, la electricidad es como la digitalización. La electricidad del siglo XX es como la digitalización del siglo XXI. Y sobre esta base, ¿el Perú puede desarrollarse sin conexión eléctrica? ¿El Perú puede ser inclusivo sin conexión a Internet? ¿El Perú puede crecer sin la tecnología digital? Estas fueron las interrogantes que nos planteamos al momento de escribir este ensayo. ¿Qué antecedentes teníamos? En el año 2017, nosotros planteamos en un UPX Reto de la Revolución 4.0. Aquí estábamos viendo cómo podíamos relacionar las personas, las empresas, las pequeñas y medianas empresas con la digitalización. Aquí estamos con la profesora Ana Luna y Daniel Jumbur de la Universidad de Montevideo. O la transformación digital del Estado para incrementar la competitividad de las pymes. Esto salió en la agenda del 2018 en los temas urgentes para el desarrollo regional y local del Perú. Y en el año 2019 nos dieron la oportunidad de presentar digitalización para el desarrollo multidimensional del Perú. Esto lo presentamos como parte del proyecto Bicentenario del Perú, contribuciones para su desarrollo. Tengan en cuenta que muchos de estos hallazgos de este ensayo los encontramos antes de esta pandemia y durante esta pandemia hemos encontrado que hay ciertas intersecciones que ya vislumbrábamos en los años 2017, 18, 19. Entonces, ¿cómo nosotros veíamos el desarrollo? ¿Cómo hemos trabajado el desarrollo bajo dos ejes? Un eje de desarrollo humano, en el enfoque de las capacidades para tener un Perú más inclusivo, y en otro eje un desarrollo multidimensional sobre las dimensiones de alimentación, salud, economía, educación, y esto en forma transversal con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones, pero también transversalmente como un enfoque territorial, una dicotomía entre el desarrollo urbano y el desarrollo rural, y cómo durante el desarrollo de esta pandemia hemos visto que hemos priorizado alimentación, salud, economía, y cómo ha ido educación como una cuarta dimensión. Dentro de la revisión literaria, vimos el marco legal que hemos encontrado desde los años 90, cómo se ha desarrollado este proceso de digitalización, este proceso de llegar a un sistema nacional de transformación digital. Pero tengan en cuenta que digitalización ha existido desde que ustedes o nosotros comenzamos a trabajar de un procesador de texto. Algunos se deben acordar del Word, WordStar, WordPerfect, hasta el Word desde esa época, o Lotus, o el Excel, las primeras versiones. Entonces, eso era digitalización. Pero ahora, ¿cómo
cómo esa digitalización se integra a los procesos de la vida diaria y cómo se integra hacia el desarrollo. Aquí desarrollamos la parte literaria sobre los costos de provisión de salud, mejora del servicio de salud, educación, aprendizaje, capacidad de la población y calidad de vida de los adultos mayores. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es esta lámina? Nosotros estuvimos en Alemania en febrero del año 2020, antes de la pandemia, y estuvimos viendo un Faculty League Program sobre Revolución 4.0 y cadena de suministro, y cómo estábamos viendo este proceso de digitalización y la Revolución 4.0. También trabajamos sobre productividad, sobre adopción de las tecnologías de la información y los recursos humanos, cómo trabajamos sobre creación de empleos, impactos de la digitalización en la parte ambiental y la huella de carbono. Entonces, cómo esto que en la pandemia nos está afectando y estamos dejando de lado, cómo estamos dejando hacia un lado la parte ambiental o estamos dejando en un segundo plano. Aquí, por ejemplo, está una alumna que está con Pisco, que es nuestra mascota, y ahí está, por ejemplo, digitalizando la mascota, y van a ver en la parte superior ligeramente que dice llama, cómo estamos ya con este proceso de digitalización a nivel mundial y cómo teníamos un eje de educación donde estábamos explorando el e-learning, los desafíos de la educación virtual, atención de los estudiantes de e-learning. No quiere decir que estábamos proponiendo irnos a todo virtual, pero estamos explorando esta manera de virtualización de la educación. Acá la tenemos a Ana Cecilia, que está viendo los mapas integrados y cómo está en este proceso de generación de nuevos conocimientos. Acá tenemos un mapa de acceso a Internet en hogares y los voy a dejar con Renato para que culmine estos 5 minutos finales. Listo. Bueno, para empezar, la importancia de una digitalización reside especialmente en relación a la pandemia, reside en que se han hecho pronósticos de cuánto va a caer el PBI, por ejemplo. Huawei ha hecho pronósticos para los países y se ha visto que los países más digitalizados tienen en correlación una menor caída del PBI con respecto a su nivel de largo plazo. Dada esta justificación, este mapa muestra cómo ha dado el acceso a Internet en los hogares, de acuerdo a datos del censo del 2017, y vemos que hay bastante concentración porque el 75% de los hogares de las provincias, el 75% de las provincias tienen un acceso menor al 14% para el términos de Internet. Vemos a partir del segundo semestre del 2020 que han habido altas tasas de crecimiento digital en términos de personas que usan Internet, que incluso llegan al 65% del total de la población de Perú, y también vemos en el siguiente gráfico que ha habido una sustitución de tecnologías de información y comunicaciones análogas o tradicionales a lo largo del periodo del 2004 al 2019. Entonces, la metodología que nos planteamos para hacer la revisión de literatura consiste en seleccionar una serie de palabras clave que ya fueron anteriormente mencionadas, como fue el desarrollo, la productividad, la educación y su relación con la digitalización y el e-learning, y también extraer dispositivos legales del diario oficial El Peruano. Esto nos permite llegar a un modelo integrador de digitalización para el desarrollo, y esto nos permite derivar en recomendaciones de política para la digitalización según ámbito de residencia, ya que Perú es un país bastante diverso y el territorio nacional es bastante heterogéneo. Los resultados principales contienen a este modelo
de desarrollo multidimensional, en donde en el centro se puede ver a la digitalización para el desarrollo y el activo clave es la información, cómo esto repercute en la cadena de suministro, en el desarrollo territorial, en la planificación territorial, en la inclusión social, en la sociedad de la información, la lucha contra la corrupción, el gobierno digital, la descentralización, productividad y crecimiento, y finalmente la transformación digital de todo el Perú. Finalmente, queremos cerrar con conclusiones y recomendaciones para el Bicentenario. Primero, hemos diferenciado en sector urbano y sector rural, y hemos visto que se pueden generar algunas políticas, como generar competitividad y productividad mediante la eficiencia en el uso de TICs por parte de las empresas del sector privado, desarrollar la inclusión social, lo cual significa desarrollar una sociedad de la información verdadera a través de acceso a otros bienes como salud y educación, con alternativas virtuales que pueden abaratar sus costos. También hemos visto que se pueden impulsar las economías de escala y de este modo lograr descentralización y autonomía regional en el sector productivo. Y finalmente, respecto a la educación, hemos visto una serie de indicadores sobre la atención a las clases que pueden usarse más que nada para monitorear y garantizar una educación digital de calidad, que requerimos mantener un cierto nivel de calidad en la versión actual que tenemos de educación digital. Luego, para el sector rural, tenemos estas políticas que incluyen generar cadenas de valor físico virtuales o virtualizar la cadena de suministro rural del productor primario al consumidor final, desarrollar una agricultura inteligente, desarrollar las capacidades bajo un enfoque gradual, garantizar el acceso a electricidad, lo cual es bastante necesario en términos de digitalización, y finalmente aprovechar la ventaja institucional que tiene el gobierno para implementar digitalización en el campo como política. Estas son nuestras referencias. Terminamos. Muchas gracias, Juan Francisco. Creo que llegamos dentro del tiempo. Es correcto. Gracias, Mario y Renato. De hecho, están dentro de los 15 minutos. Pasamos a la siguiente fase, ahora que están de moda las fases, de este seminario, donde contamos con los aportes de nuestros panelistas. El plan es que cada panelista nos comente acerca de las presentaciones en 7 minutos aproximadamente cada uno. Yo voy a controlar el tiempo, no se preocupen. Y después damos paso a los autores, más o menos 3 minutos cada autor, o más bien, 3 minutos por cada paper, para que uno de los autores responda los comentarios o haga suyo los aportes. Así que, sin más, le doy la palabra a Fabiola León Velarde, y yo empiezo a correr el tiempo. Adelante, Fabiola, gracias por estar acá. Buenas noches. Muy buenas noches a todos, a todas. Mi saludo a todos los participantes, a los que nos escuchan. Y bueno, un agradecimiento a la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, dado que estos encuentros, de los cuales seguramente veremos más, son muy ricos para pensar lo que ha ocurrido en estos 200 años y qué tanto avanzamos, qué tanto nos falta por avanzar. En ese sentido, estos 2 ensayos que nos presentan Anton César Guadalupe, Gustavo Yamada, Hugo Díaz, que pueden compartir algunos aspectos con los ensayos de Bohm y de Chirichini, en el sentido que creo que los dos ensayos, plantean, por un lado, el tema de la evidencia, ¿no? Por un lado, nos indican las cifras duras de lo que estamos viendo a lo largo de periodos más largos, como es el siglo pasado, o los últimos 9 años, del año 2008-2007. Que nos indica también que no estamos exentos de normas, pero no necesariamente las normas que tenemos lo vemos en el caso del ensayo digital,
de la digitalización en esta revisión bibliográfica, en el sentido que sí contamos con una cierta organización, ciertas normas que ya las tenemos, pero sin embargo no necesariamente eso se cumple. Y me permito hacer este paralelo entre estos dos ensayos porque creo que de alguna manera comparten esos aspectos. Muy rico, por supuesto, en datos. Lo otro es que ambos ensayos tratan el tema de, bueno, por un lado nos ponen aspectos positivos en el sentido que hemos avanzado. Está claro en el artículo de Guadalupe, Llamada y Díaz cómo hemos avanzado en todos los aspectos de la educación básica regular, la educación secundaria, el acceso en muchos casos a la educación, a excepción obviamente de las disparidades que vemos hasta ahora, población femenina, indígena, pobres extremos, pero esta mejora nos lleva inclusive hasta la educación superior, donde se muestra claramente que en 9 años se ha incluido el 34% de jóvenes en educación universitaria, y esto pues es un avance muy importante de participación de los jóvenes, aunque como sabemos no necesariamente tenemos calidad. Creo que el otro factor común entre ambos ensayos es el tema de gobernanza. Ambos ensayos plantean una hoja de ruta, una gobernanza que tiene que ver cómo ahora en el Bicentenario hacemos las cosas teniendo una normatividad más o menos adecuada, pero que tengamos una mejor articulación y estemos más alineados en el tema de políticas y planes, ¿no? Sabemos que hay diferentes políticas, pero no necesariamente están articuladas y están siendo eficientes. César Guadalupe claramente lo plantea, y Gustavo y Hugo, en el sentido cuando plantea tenemos 80.000 escuelas y y podríamos ser 15.000, pero manejadas de manera mucho más eficiente, teniendo un nivel de políticas, de planes, otro más bien de coordinación, alrededor de estas 15.000 escuelas, otro de implementación y otro de ejecución, poniendo énfasis en el tema de la autonomía. Yo creo que eso también se ve en el ensayo de digitalización de Chong y Piliche. De manera, esto creo que me parece que son los 3 grandes aportes que tienen que ver con ver el vaso medio lleno. Hemos avanzado en estos 200 años, estaríamos muy deprimidos si no lo hubiésemos hecho, sin duda, con algunos momentos de caída, evidentemente, pero ahora tenemos acceso, tenemos más estudiantes educados tanto en el mundo de la educación básica como universitaria, pero ahora requerimos calidad y tenemos que irnos de plano al mundo de la tecnología. Yo creo que eso está claramente en ambos ensayos. Cuando hablamos de inequidad, obviamente tenemos que tratar el tema de mujer, ¿no es cierto? Y ahí sin duda tenemos que hacer un esfuerzo particular. En la educación superior, obviamente hemos mejorado sin duda en los últimos años. Sabemos que la SUNEDU ha permitido, en un esfuerzo muy importante, dejar sin posibilidades de continuar, por lo menos por algunos años, con la denegación de 50 universidades. Yo creo que ese es un hito, pocas veces visto en América Latina, 50 universidades con licencia denegada, que nos van a permitir tener esa calidad que efectivamente deseamos para nuestros estudiantes universitarios. Y otro, por supuesto, comentario absolutamente presente e indispensable es el tema de la tecnología, particularmente de las tecnologías de la información, de la educación no presencial, que es y necesita una solución de continuidad desde la educación básica regular, yo diría desde la inicial, porque ahora tenemos los nativos digitales de la educación inicial, hasta, por supuesto, la educación universitaria. Alrededor de esto, por supuesto, que está la capacitación del docente y cómo hacemos que esto genere una adecuada formación ciudadana. Eso está muy claro siempre en los aportes de César, de Gustavo, de Hugo Díaz. Cómo cuidamos
la salud socioemocional de nuestros ciudadanos. Se insiste en introducir las tecnologías de información y también algo bien interesante y que nuevamente permea tanto la educación básica regular como la universitaria, tiene que ver con una educación que respete ritmos, respete individuos. En cuanto a la educación universitaria, es interesante también señalar que estos avances nos han ido permitiendo ya que algunas universidades aparezcan entre las mejores universidades y podríamos ahora dar un salto de lo que no hemos hecho en el siglo XX, pasar al siglo XXI y ojalá con estos conceptos de tomar las tecnologías de la información, pero a la vez mirando al ciudadano y una educación más flexible y que pueda apoyar o pueda reconocer los tiempos que tienen los diferentes individuos, podamos mejorar esa presencia de las universidades, porque vale la pena señalar que desde el inicio de la ley universitaria, con sus bemoles y con las necesidades de las mejoras que tiene, las publicaciones en el Perú han aumentado 2.5 veces, de manera que nuevamente, ¿no?, en los ensayos se ve esta necesidad de contar con la evidencia de lo que hemos hecho bien, pero proponer esas hojas de ruta para que podamos hacerlo mejor, teniendo esos elementos que están señalados en los dos ensayos: gobernanza, tecnologías de la información y una mayor eficiencia en el uso de recursos. Creo que otro aspecto que también nos va a ayudar cuando veamos los ensayos y veamos esas hojas de rutas que nos plantean, tiene que ver con la internacionalización y cómo vamos a incorporar a los retos pendientes del siglo XX, incorporar a los olvidados, mejorar la calidad de la enseñanza y dar ese salto tecnológico que necesitamos, que se esboza en el ensayo de Chong y Kilichi. Y obviamente todo esto debe ser el motor para tener una ciudadanía que reduzca las desigualdades. Creo que cumplí con mi tiempo. Muchas gracias. Gracias por los comentarios, que sin duda van a servir para enriquecer el trabajo de los autores con miras a la publicación que aspiran tener pronto. Sin más, pasamos a los comentarios del segundo panelista, Daniel Alfaro, a quien le doy la más cordial bienvenida a su casa nuevamente. Daniel, un gusto tenerte aquí de nuevo. Adelante, por favor, tienes 7 minutos. Gracias. Gracias, Juan Francisco. Efectivamente, me siento otra vez en casa. Quiero primero agradecer a Gustavo Yamada y a Elsa Galarza por esta invitación, reconocer las palabras y experiencias de Fabiola, con quien he tenido la oportunidad de trabajar codo a codo, y también el trabajo de los autores. Quería comenzar primero con el trabajo de César Guadalupe, de Hugo Díaz y de Gustavo Yamada, que cada uno ya tiene una trayectoria específica en su tema, pero que juntos nos brindan este pensamiento colectivo tan interesante, esta reflexión sobre los retos que tiene nuestra educación de cara a poder cumplir 200 años más de vida republicana. También les agradezco empezar motivado el artículo. Les agradezco poder ver los avances que hemos tenido, tanto en acceso como en conclusión oportuna, para luego centrarnos en el reto, ¿no? El reto que nos trae la pandemia, pero también el reto que ya nos traía la educación con esto que César Guadalupe ha investigado acerca de esta larga noche de la educación peruana, 4 décadas con una inversión por estudiante por abajo de un mínimo básico. Y creo que todos estos retos se juntan como para poder plantear una idea muy fuerte, que es lo que he percibido a lo largo del artículo, ¿no? Un llamado al liderazgo, un llamado a cambiar las cosas, y a cambiar las cosas con urgencia. Con urgencia por la pandemia, pero por urgencia porque la educación ya venía de problemáticas muy duras y estructurales del pasado. Y en ese sentido, quería poner algunos puntos o mencionar algunos puntos sobre las Is que estos autores esgrimen dentro del informe. El primero es cambios en la evaluación, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a ver el cambio o la evaluación por grados o por años, cuando ya el currículo nacional lo determina por ciclos de 2 a 3 años. Y el correlato de eso es incluso eliminar algo que es tan común, digamos, en
en el pasado de nuestra educación, es eliminar la repitencia por grado, que como bien dicen los autores, no había evidencia que no te mejore los aprendizajes, sino por el contrario, exclusión. Mejorar la autonomía de las instituciones educativas, qué importante que es. En esto que también menciona Fabiola, de poder reducir de 80.000 códigos modulares o servicios educativos a 15.000 instituciones educativas integradas, me parece un paso vital, un paso que hemos estado demorando dentro del sector a darlo y que ahora se presenta la oportunidad para avanzar de manera más firme. No solo le genera mayor orden en cuanto a poder asignar mejor las plazas, los mantenimientos, los recursos educativos, sino también le genera autonomía a la escuela para que pueda desarrollar mejoras de acuerdo a su territorio. Qué importante este término de ciudadanía, y no solo ciudadanía dentro de la institución educativa, sino fuera de ella, pensando como que el Perú es también una gran escuela, y como todos estamos llamados a dar lo mejor de nosotros en el ejemplo de valores para poder mejorar o revertir esa pérdida de aprendizajes que tenemos. Otro punto bien importante es la cohesión social. Los autores comentan sobre cómo cuando tenemos esta segregación, esta inequidad tan grande en el sistema, que muchas veces también se separa por niveles socioeconómicos, terminamos a agrupar a ambas distancias, a ambos lados del espectro en diferentes espacios geográficos, en diferentes instituciones educativas, ahondando aún más en la segregación y en los estigmas que esta impone. De ahí que el llamado o el atractivo que tiene que generar ahora la educación pública justamente para integrar más a nuestra población es un punto importante, pero también incluso darle la oportunidad para que personas de bajos ingresos puedan estar en colegios de los niveles socioeconómicos más altos. Otro tema importantísimo es algo que dentro de la función pública llamamos los techos presupuestales, ¿no? Cuando comenzamos a hacer un presupuesto, el ministerio nos da un techo presupuestal que es básicamente un histórico de lo que hemos tenido en todos los programas presupuestales del sector. Y luego repensamos en esos programas presupuestales y en las verdaderas necesidades que tratan de cubrir esas necesidades para poder encontrar una mejor distribución de esos recursos escasos. Migrar de un presupuesto, histórico, a un presupuesto que estime las verdaderas necesidades y pueda maximizar el uso de estos recursos me parece importantísimo. Creo que Pronavec también ha dado pasos importantes en mejorar la asignación de becas, ¿no? Mejorando deserción, mejorando la concentración de las becas en carreras de mayor retorno y ampliando la cantidad de postulantes. De ahí concuerdo con los autores en que debe darse un mayor apoyo a las becas y créditos, aún más ahora en pandemia, y tener también un especial cuidado con algo que nos advierten, que es que no solo los estudiantes que salen de las universidades denegadas deben buscar una continuidad de su derecho educativo, sino también de muchos estudiantes de programas de universidades que por licenciamiento se han dejado de lado. Entonces, ahí hay un cohorte importante de personas que tienen que ameritar una preocupación. Los cambios en el currículo nacional ya se dieron, los cambios importantes. Creo que ahora lo importante es afianzar la formación docente para poder cumplir el fin último que lo que el currículo propone, el desarrollo de habilidades, ¿no? Y ahí tener especial cuidado con la formación inicial docente, los autores también llaman la atención sobre ello. Tenemos en cuenta que el promedio de edad de nuestros docentes es de 45 años, si la jubilación es a los 65, un gran porcentaje, pongamos que aproximadamente la mitad estaría jubilándose en los próximos 20 años, con lo cual el ritmo de sustitución por nuevos docentes va a ser acelerado y de ahí la importancia de fortalecer esa formación inicial docente. Con eso paso al documento escrito por Mario Chon y Renato Quilich. No soy un experto en el tema de digitalización, pero definitivamente soy un usuario desde el sector público. La historia que relatan sobre los diferentes intentos que ha tenido el Estado para poder masificar la digitalización, la he vivido en carne propia como funcionario. Cada uno de estos espacios o pasos me han traído a la mente bastantes recuerdos y quería reaccionar frente a la experiencia de un usuario dentro de los ministerios. Lo primero es que siempre en los ministerios hay un cambio motivado por atención al ciudadano. Lamentablemente a veces termina con simplemente la digitalización de las mesas de partes o del TUPA, ¿no? Pero poco pensamos en la verdadera digitalización de los sistemas administrativos, estos sistemas que desde el MEF se conducen y tienen una transversalidad a los 3 niveles de gobierno. ¿Cómo integrarlos de manera más orgánica? Permitiría una mucho mayor eficiencia dentro del Estado, pero también mucho más transparencia. De ahí estos dos enfoques, ¿no? Uno, el de productividad,
Efectivamente, una integración de estos sistemas administrativos nos permitirían en tiempo real identificar brechas, identificar filtraciones, identificar subcoberturas, etcétera. Pero también hay un impacto social, ¿no? Que es bien importante en la medida que nos permite tener una mejor mirada de las intervenciones y los beneficiarios de esas intervenciones. No hay ministerio en el cual haya trabajado que no haya tenido siempre ese problema de tener a un mismo beneficiario con dos direcciones generales dándole un servicio similar, ¿no? ¿Cómo ordenamos mejor, cómo usamos el Big Data para poder generar justamente una mejor articulación de todos estos programas sociales? Parte de una digitalización de los programas y de la forma como nos relacionamos con los ciudadanos. Y en ese sentido, hay un ejemplo muy específico que utilizan para relacionar el Ministerio de Trabajo o las certificaciones laborales que se hacen a través del Ministerio de Trabajo con, por ejemplo, los programas educativos del Ministerio de Educación. Y cómo podemos, a través de compartir esta data, generar mejores pasarelas del mundo del trabajo al mundo académico y viceversa. Creo que es importante también notar que los obstáculos que siempre el Estado ha tenido para lograr implementar este modelo integrador que nos propone Mario y Renato son dos, a mi parecer. Uno es a veces el miedo del funcionario de sentir que puede quedar relegado, de sentir que no tiene las competencias, o de sentir de que simplemente no es algo de su vida diaria, ¿no? Entonces, para eso, los autores utilizan una palabra que me parece clave: apropiación de este cambio en la transformación digital. Y eso también es importante porque hay también temas de corrupción que muchas veces se esconden detrás de estos cambios y imponen bastantes resistencias. Creo que la propuesta que hacen es muy pertinente, sobre todo ahora que la educación a distancia no solo va a ser remedial durante el año pasado y este año que se nos viene, sino también que se va a quedar en la nueva normalidad. Y esa condición, que es algo que también refleja el primer artículo, va a ser una necesidad que tenemos que desarrollar como sociedad, no solo desde el sistema educativo, sino desde todo el país. Por eso me parece súper pertinente haber tenido la oportunidad de complementar estos dos artículos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tus comentarios. Quiero devolver la palabra a los autores para que todos veamos sus reacciones frente a estos comentarios. Voy a darle solo 3 minutos a cada uno para poder avanzar sobre el programa que tenemos, que es un poco ambicioso. Así que César, o no sé si Gustavo quisiera decir algo, pero en principio empezamos con César, me parece, como el presentador del primer paper. Adelante, César. Sí, muchas gracias, Juan Francisco. En 3 minutos son muchas cosas las que se han levantado y quiero agradecer tanto a Daniel como a Fabiola por ello, pero es imposible en 3 minutos responder todo, entonces voy a tener que escoger algunas cosas, ¿no? Una primera, que es una preocupación de Fabiola y que lo ha mencionado muy claro, que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Perú, ¿no? Y el lugar que la universidad tiene en eso. Y ahí hay un tema que es bien importante entender. Nuestras universidades son fundamentalmente centros de formación profesional y muy marginalmente centros de producción científica, de producción de conocimiento. Y hay que sincerarnos respecto de eso. Entonces, ¿de cuál es nuestro punto de partida? Y nuestro punto de llegada, que quisiéramos tener una producción más sólida de ciencia y tecnología en el país, de innovaciones, supone repensar algunas cosas. Repensar, por ejemplo, lo que es desarrollar programas de posgrado, que es donde se va a hacer investigación mucho más sólida que en los programas de pregrado, que son más enfocados en la formación profesional. Ahí hay un temón que tenemos que abordar como país de una manera más reflexiva, y no, digamos, y aquí, digamos, suelto un comentario crítico a la ley universitaria, como lo aborda la ley, que asume que todo el mundo va a hacer investigación y que porque hace un trabajo de investigación para graduarse, eso ya es, digamos, una generación, el tipo de generación de ciencia y tecnología que el país necesita, y eso no es tan simple. Esa es la primera cosa que quisiera destacar. La segunda tiene que ver con algo que tanto Daniel como Fabián han mencionado, que es esta apuesta por la autonomía de las instituciones educativas como una forma de, digamos, invertir la manera como está organizado el sistema. El sistema está organizado de una manera burocrático-mecánica, con un ministerio arriba y las personas abajo, y en realidad no funciona así. Es un sistema dinámico complejo y hay que confiar en algunas cosas y crear condiciones para que eso se desarrolle.
Y en eso, la reorganización y el reordenamiento territorial de los servicios educativos es fundamental para esto. Pero no es solo eso, porque la autonomía sola no resuelve nada. Digamos, las universidades hemos tenido autonomía más de 100 años y esa autonomía ha derivado también en direcciones que no nos han gustado mucho, que no son necesariamente muy buenas. Se necesita algún tipo de contrapesos y cosas. Hay que pensar un esquema de gobernanza de la educación básica que sea un poco más efectivo. Y la última cosa, o sea, efectivamente la pandemia nos plantea el tema de la educación a distancia y hay que repensar muchas cosas en términos de lo que ha sido la historia de la educación a distancia en el mundo y la historia de la educación a distancia en el Perú, y entender algunas cosas que son claves. Un niño de 4 años que tiene que ir a educación inicial, eso no lo va a hacer a través de una tablet, porque probar texturas, desarrollar sus sensibilidades, las cosas afectivas, necesitan otro tipo de contacto. Hay cosas para las cuales podemos confiar en los aparatos y hay cosas para las cuales no podemos confiar en los aparatos, y tenemos que ver dónde balanceamos y hasta dónde podemos confiar en algunos dispositivos y hasta dónde no. Y ahí paro, y no sé si Gustavo quisiera añadir algo. Bueno, si me permite el moderador un minuto nada más, que quería enfatizar una idea que estamos proponiendo, sugiriendo como una reflexión en la parte de educación superior. Es esta idea de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? O sea, además de los retos, las brechas que ya arrastramos, tomando en cuenta que sí hemos avanzado en cuanto a acceso a educación superior, por ejemplo, ahora el reto es que los centros de educación superior deben acompañar a lo largo de la vida a los individuos. Entonces, los demandantes de este servicio ya no van a ser solo 10 millones de peruanos, sino 30. Entonces hay que pensar en cómo vamos a estar a la altura de ese reto, ¿no? Y esa es una reflexión que hacemos nosotros en el ensayo, y pues entonces ponernos metas realistas, de repente que todo joven adulto peruano merece una oportunidad de educación, sea técnica, sea académica, pero no necesariamente un título profesional, porque va a ser imposible. Digamos, una aspiración, creemos, poco realista, pretender que todos logren un título académico completo de educación superior, pero sí ponemos metas más realistas y más aterrizadas a una realidad como la peruana, y lo que mencionaba Daniel, de estas pasarelas con el mercado de trabajo y darle un poco más de contenido vocacional y práctico a una parte importante de la educación superior que tendría que ser fortalecida en ese sentido. Eso, un minuto para, aprovechando que me han dado el espacio, pero ahora dejémosle el espacio a los autores del otro ensayo. Gracias, Gustavo. Sí, Mario, por favor, tus reacciones a los comentarios de Fabiola y Daniel. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Daniel, por sus comentarios. La reflexión de Fabiola me ha llegado a resaltar un punto que tenemos que tener en cuenta en ese proceso de digitalización, es el balance. Como hablamos de balance entre la parte personal y en un desarrollo multidimensional del país, un balance entre el sector rural y el sector urbano, un balance como lo que indicó Gustavo entre los 10 millones de habitantes y los 20 millones de habitantes del Perú, y un balance también entre la educación presencial y la educación virtual. Cuando nosotros proponemos una digitalización, no indicamos que se llenen los colegios de tablet o que se llenen los colegios de computadora que van a estar al costado y que no van a saber cómo utilizarla o no la van a poder aplicar. Es encontrar un balance entre este proceso de digitalización, pero también con este proceso de desarrollo personal y alineado con su comunidad, con su entorno y cómo este entorno se engloba para un desarrollo personal y un desarrollo a futuro. Y cómo Daniel nos hizo recordar dentro de la exposición
los 80, los 70, no sé si algunos se acuerdan de las tarjetas, unas tarjetas perforadas, que es un proceso de digitalización, ya lo veo César matándose la risa, o si no los cassettes, que en esta pandemia encontré estas cintas y ya las deseché, o los disquetes que le explicaba a mi hija, es el antepasado del USB. Eso es digitalización. Pero, ¿qué significa este proceso de transformación digital? Significa que tener una visión a largo plazo. Significa tener dentro de este nuevo concepto, tener la historia del país, tener cómo nosotros estamos en este momento, cómo estuvimos en el pasado y cómo podemos trascender en el futuro con una integración, que todavía estamos en este proceso de integración, cómo podemos generar colaboración entre las diversas entidades y lo principal, la generación de confianza, que eso es lo que nos falta llegar. Y Renato lo mencionó, nosotros en el informe de conectividad estamos en el último lugar de los países que adoptan la tecnología. No estamos en los primeros que van sobre la base, que siempre van al punto máximo de tecnología, o no estamos rezagados, estamos justo a la mitad. Y ese es un reto del país, de salir de la media tabla y poder saltar a un nuevo proceso de crecimiento conjunto. Muchas gracias, Fabiola, Daniel y Juan Francisco. Gracias, Mario. Pasamos a la tercera fase, en la cual me toca a mí poner en aprietos a algunos de ustedes con algunas preguntas. Voy a aprovechar, nos acompañan Fabiola y Daniel para hacerles una pregunta a cada uno y luego intentar que también nuestros autores respondan algunas de las preguntas que aparecen en el chat y que me están bombardeando por aquí también por el celular. Y quisiera comenzar con Fabiola y aprovechar su experiencia como rectora de una universidad tan importante como la Cayetano Heredia y también como vicerrectora de investigación, ¿no? Se ha hablado bastante esta noche acerca de la expansión en el acceso a la educación. También esto se ha dado en la educación superior. Eso se ve con optimismo, ¿no? Pero también se ve con preocupación por el lado de la calidad, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir un balance entre la masificación de la educación y de la superior en particular, y cómo intentar conciliar eso con una educación superior de calidad, ¿no? Ahora que están de moda las dicotomías, salud y economía, ¿habrá una dicotomía entre masificación y calidad, o es, como la salud y la economía, otra falsa dicotomía? Fabiola. Muchas gracias por la pregunta. Y aprovecho también para saludar a Elsa, y agradezco la invitación, y a Daniel, que no lo hice al inicio. Bueno, yo creo que podría tal vez resumirlo esto en una frase, que sería que debemos seguir, por supuesto, premiando las destrezas, pero no descuidar la equidad. Y entonces la masificación a veces diera la impresión que no nos permite llegar a esa calidad, a esa exigencia que nosotros necesitamos. Pero el hecho de estar muy conscientes que debemos masificar de alguna manera, entre comillas, para también guardar la equidad, creo que nos llama permanentemente a tener ese balance entre destrezas y equidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, creo que hemos iniciado el camino y nuevamente los ensayos que nos hablan de ser más eficientes en la gobernanza, de ir hacia las autonomías y hacia las tecnologías, también de alguna manera nos muestran el camino. ¿Por qué digo que el camino está trazado? Porque hoy ya sabemos que en el Perú somos capaces de ponernos estándares mínimos a todas las universidades, sean públicas o privadas. Diera la impresión que en el Perú la universidad privada llegó para quedarse, pero le hemos dicho a la universidad privada, ojo, solamente si lo haces con calidad. También podemos poner en el escenario aspectos que tienen que ver, como bien ha mencionado Daniel, como cómo apoyamos a que las universidades privadas y las públicas den un mismo nivel de calidad, facilitando nuevamente y premiando las destrezas, pero no descuidando la equidad. Y eso podría ser en base a becas, créditos, que se han ido
diseñando en otros países, por ejemplo, el crédito universitario, siempre hemos sido nosotros muy tímidos en tomar este tipo de actitudes, y recuerdo que hace unos 5 años ya, probablemente, o 6, empezamos un esbozo en el Ministerio de Educación, pero se dejó de lado, de manera que debemos ir, yo no sé si a la masificación, porque aquí he visto también algunas preguntas del público donde cómo podemos trabajar el tema de las pasarelas, de las destrezas que tienen de manera diferente, las diferencias entre los diferentes estudiantes. Algunos efectivamente querrán pertenecer a una universidad que llamamos de clase mundial o de tercera generación, que todavía tenemos que trabajar mucho para tener más en el Perú, pero otros querrán hacer carreras con la misma excelencia, pero de nivel técnico, que tanto requerimos en el Perú, y los institutos deberían tener esas pasarelas, y, por cierto, desde la educación superior. Lo que tenemos que tener, yo creo, claramente son algunos aspectos que seguir adelante para una educación del siglo XXI, atrapando lo que no hemos hecho tal vez en el siglo XX. Y la pandemia nuevamente nos ha mostrado que tenemos una oportunidad única por el acervo de información. Hoy en día hablamos todos los días de lo que se está haciendo en otros países, cómo se producen tratamientos, vacunas, la información científica nos ha felizmente inundado, y nunca ha habido esta producción exponencial en tan pocos meses de producción científica. Por lo tanto, tenemos acervo de información, acervo de conocimientos. Lo que tenemos que es trabajar la equidad en esto. Tenemos a la vez que mirar al mercado para ser competitivos. Eso creo que lo debemos seguir haciendo, y dando las mayores oportunidades. Por lo tanto, yo no me pondría en esa dicotomía uno versus otro, sino que el Estado pueda proponer la calidad, que es lo que se está tratando de hacer desde la SUNEDU. Por supuesto, las tecnologías de información, el cambio tecnológico tiene que venir rápidamente, y los cambios culturales, por supuesto, que deben obligarnos a incorporar también acá, chiquitito, el tema de las ciencias sociales y humanas, que a veces los descuidamos, y tal vez les parecerá harto raro que una científica y a la vez rectora de una universidad científica y presidenta del CONCITEC insista mucho en el tema de humanidades, artes y ciencias sociales, pero creo que eso también no solamente fomenta la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico que requerimos para universidades sólidas, con calidad, universidades internacionales. Ya nos queda corto el tiempo, pero la internacionalización es muy importante para trabajar el tema de la educación superior. La capacidad de vernos como miembros de una nación, que estamos ahora en la agenda bicentenario, entender nuestra historia, entender nuestra diversidad. Vale, creo que, en fin, he tratado de resumir rápidamente tu pregunta. Muchas gracias, Fabiola. Quiero ahora conocer un poco la opinión de Daniel, aprovechando su presencia aquí y su experiencia como ministro de Educación. Una pregunta bien concreta. A sabiendas de que el país tiene un presupuesto bastante limitado en educación, es uno de los países que menos gasta por estudiante en educación, ¿qué tanto se puede avanzar en reforma educativa? ¿Qué tanto se pueden mejorar aprendizajes si es que no se expande ese presupuesto? ¿Es posible conseguir una mejora importante con el presupuesto que tenemos, o debemos partir de que necesitamos un presupuesto más grande para el sector? Gracias, Juan Francisco. Buena pregunta. A ver, definitivamente es insuficiente, ¿no? Si nosotros comparamos la inversión por estudiante del Perú versus países del OCDE, estamos en la tercera parte. Necesitamos todavía crecer en presupuesto mucho más para poder igualar las condiciones de calidad frente a otros países desarrollados. Sin embargo, dadas nuestras restricciones presupuestales, ¿qué podríamos hacer? Lo primero es asegurar una prioridad de la educación en el presupuesto público. Esto es que por lo menos el crecimiento del presupuesto de asignado a educación crezca porcentualmente, sea porcentualmente mayor al crecimiento del presupuesto público. Eso te dice que el presupuesto de educación va agarrando entonces una mayor porción del presupuesto total. Eso en la medida de las posibilidades que tenemos de no incrementarlo aún más el presupuesto, ¿no?
Con este presupuesto, lo que tenemos que hacer es una asignación lo más eficiente posible. Ya les comentaba, que es algo que también se relata en el artículo de César, Hugo y Gustavo, en la que no debemos hacer una continuidad de la ejecución presupuestal de acuerdo a los programas presupuestales que están desde 2013, 2014, sino más bien una estimación de las reales necesidades del sector. Y a partir de esa estimación, asignar mejor los recursos. En esa medida, creo que es importante reforzar un enfoque transversal que ya César lo comentó y que quisiera reforzar, que es el de la autonomía en las escuelas, ¿no? Mucho ya se ha estudiado y se ha conversado dentro del sector entre diferentes investigadores sobre la importancia de favorecer la innovación, la adaptabilidad, la formación docente de acuerdo a las necesidades del entorno. Si eso es así, entonces la escuela es el principal actor para poder hacer esos cambios y debería tener la flexibilidad para poder hacerlo. Esa flexibilidad pasa porque tengan los instrumentos para poder operar, los instrumentos mínimos. También pasa por una supervisión que nos comentaba César, necesaria para no tener la misma suerte que pudo tener la universitaria. Pero en general es dotarlos de estas herramientas únicas. Y ahí no quiero restringirme solo a la básica, sino también que esa misma idea debe trasladarse a la superior, y en específico a la superior tecnológica, a la pedagógica, a la artística, que están en este proceso de licenciamiento de mejora de condiciones básicas de calidad, pero que también a su vez, gracias a la ley de institutos y escuelas, tienen el factor de optimización. ¿Qué significa eso? Que podamos mejorar o alinear las carreras que enseñan a las necesidades sociales, culturales, económicas, ambientales de cada una de las regiones. Y ese alineamiento pasa no solo por cambiar las mallas curriculares o articularlas mejor con el sector productivo, sino en la formación docente y en la dotación de equipos. Ahí hay una necesidad presupuestal específica. Entonces, creo que la optimización del sector no solo debe pasar por esta reducción de 80.000 servicios educativos a cerca de 15.000 instituciones educativas integradoras, sino que también debemos hacer lo mismo en la educación superior tecnológica a partir de estos institutos de excelencia que bien podrían funcionar como una red que articule tanto a institutos como a CEPROS dentro de la educación superior, y ahí hay otra reforma interesante. Los CEPROS ahora, tanto en sus docentes como en su gestión, están más integradas a la básica que a la superior. Dependen de las UGELs y sus docentes de la carrera pública magisterial. Un proceso de traslado hacia la educación superior, hacia la educación tecnológica, permitiría mejorar la pertinencia y hacer algo que Gustavo mencionaba, y con eso termino. Esta idea de poder darle más oportunidades a los peruanos que no tienen acceso a la superior. Actualmente son 13 millones de peruanos que han terminado la secundaria, pero no tienen ningún estudio superior. 10.8 millones de esos 13 millones son informales, con capacitaciones muy concretas, con algunas certificaciones de competencias, podrían incrementar su productividad y sus posibilidades de tener una mejor inserción laboral, y para eso debe estar el sistema educativo, debe dar esas capacitaciones en la medida de lo que se necesita, en el espacio que se necesita. Los institutos y CEPROS tienen esta bondad de tener una distribución geográfica mayor y por lo tanto atender esta suerte de pasarelas entre el mundo académico y entre el mundo de la academia. Con Fabiola compartíamos directorio dentro del CINEASE, y esa era una de las preocupaciones que también teníamos, cómo fortalecer esta pertinencia del sistema educativo para darle más oportunidades a los peruanas y a peruanas. Y estos cambios estructurales, con todos los que nos han escrito los autores en ambos artículos, creo que pueden llevar a un mejor gasto de ese presupuesto, que de seguro seguirá siendo escaso. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Ya estamos próximos a cumplir la hora, pero no quiero dejar de pasar las preguntas que nos está haciendo el público. Sería imposible intentar atenderlas todas. Voy a hacer una pregunta a César y una pregunta a Mario, basadas en los comentarios y las preguntas que leo por aquí en el chat y me llegan por todas las redes, que me tienen loco aquí. Veo que hay preocupación de parte del público por la cuestión de equidad, ¿no? Ya Fabiola en su comentario también nos habló acerca de la importancia de la equidad. Sabemos que la educación peruana a todo nivel está marcado por una fuertísima desigualdad, ¿no es cierto? Probablemente en este país hayan escuelas de nivel mundial, como también escuelas
muy malas en términos del aprendizaje que causan en sus estudiantes. Y para César quería centrarme en la pregunta que tiene que ver con el COAR, con el rol que están jugando, que pueden jugar los colegios de alto rendimiento en la mejora de aprendizaje. ¿Son realmente un modelo que puede conducir a una mejora significativa del aprendizaje o pueden acabar siendo una manera de perpetuar las desigualdades que ya sabemos que hay en el sistema educativo? Qué malo eres con esa pregunta. El COAR está además en las últimas semanas en la discusión, ¿no? Y es una discusión en realidad antigua que tiene que ver con varios problemas. El primer problema es, si no puedo rescatar a todos, rescato a algunos. Esa es la primera cosa que mucha gente discute y dice que no, pero bueno, la apuesta del COAR es, vamos a tratar de hacerlo mejor con algunos porque no podemos hacerlo con todos, ¿no? La segunda parte de la discusión es quién dijo que COAR era la mejor manera de lograr ese objetivo. Ese objetivo se podría lograr de otra forma perfectamente. Digamos, hay un problema en la manera como se hace gestión pública en el Perú. Se hacen los COAR porque se les ocurre hacer los COAR, no porque evalúan cuáles son las 10 o 15 maneras de lograr el mismo objetivo con otras formas de intervenir, ¿no? Y luego se autojustifican diciendo, sí, pero los COAR funcionan porque hay muchos egresados a los cuales le ha cambiado la vida. Por supuesto que le ha cambiado la vida, pero nadie dice que esa es la mejor manera de hacerlo. Y tercero, un tercer elemento de la discusión, es el elemento de la discusión acerca de las consecuencias no buscadas de haber hecho un modelo de determinada naturaleza, que pasa en todos los casos, no solo en el caso de los COAR, y en este específicamente tiene que ver con una elevación de los niveles de segregación y un centralismo que es espectacular, ¿no? El Ministerio de Educación compra el papel higiénico de los COAR, ese es el nivel de centralismo, digamos, ilustrado de la manera más, digamos, dura que hay. Entonces uno puede discutir todas estas cosas, no voy a tomar una postura, pero evidentemente hay un problema en lo que tú estás, el que está en subías a tu pregunta. Tengo 25 COARs que están como islotes, como enclaves en cada región, y que no están articulados con la mejora de la región. Digamos, si yo voy a optar por un modelo de ese tipo, lo lógico sería que los COAR sean espacios de innovación pedagógica para la región, que permitan mejorar la capacitación de los docentes en la región, que tenga una articulación directa con la formación docente en la región, y por supuesto nada de eso existe. Son enclaves. Entonces, sin dejar de ser enclaves y se articulan con las otras cosas, uno puede empezar a pensar en este modelo, con las cosas buenas o malas que pueda tener, como un modelo que pueda dinamizar la zona del espacio local, cosa que hoy día no sucede, ¿no? Entonces, tienes un modelo que además es muy divertido en el sentido siguiente. Te pasas años diciendo que la manera de hacer bien las cosas es la carrera pública magisterial y las normas de la carrera, y para hacer las cosas bien, te saltas la carrera y creas un sistema paralelo. Entonces, hay un mensaje contradictorio ahí que es problemático más allá de cualquier otra consideración. Entonces, creo que hay muchas cosas que discutir ahí. Lo fundamental, creo, en tu pregunta es, modelo que se opte, y si se opta por un modelo de algo distinto, ese algo distinto tiene que jalar a lo demás y no ser un enclave. Si es solo un enclave, en realidad no es precisamente la mejor manera de usar las cosas y refuerza los problemas que tenemos, que son graves, de segregación y inequidad en el país. César, gracias por la respuesta. Sorry por ponerte en aprietos, pero para acabar con un poquito de polémica, para que la gente no se duerma, que van a ser las 8:30. Una última pregunta para Mario. Obviamente en función de las preguntas y comentarios que estoy recibiendo aquí a través del chat. Sin duda la posibilidad de expandir la oferta digital al ámbito rural es una gran promesa para reducir desigualdades, ¿no? Para poder acercar servicios, entre ellos el educativo, a hogares de bajos recursos. Pero varias personas del público tienen la inquietud de cómo lograr esto, ¿no? O sea, cómo poder acercarles una oferta digital a ciudadanos, a hogares que no tienen acceso básicos a servicios muy básicos, como tú comentabas, la electricidad, ¿no? O sea, que están, digamos, aún no les ha tocado la primera ola de esta revolución. ¿Cómo acercarles la tercera o cuarta ola si todavía no han pasado por la primera? Estas deberían ser las políticas de nuestros 21 candidatos. Entonces, hablo tenemos servicios públicos de agua, tenemos servicios públicos de luz, y otro servicio público sería la conectividad de Internet o la conectividad entre los pueblos del país.
Yo quiero cerrar esta pregunta, Juan Francisco, con una experiencia que he vivido en este año de pandemia. En este año de pandemia, lo que me ha permitido es conocer más a mis alumnos. ¿Qué quiere decir? He tenido a mis alumnos llevando sus clases en Satipo, he tenido mis alumnos llevando sus clases en Huancayo, en Apurima, en Huancavelica, y lo que he conocido es la realidad de ellos, la realidad de cómo poder conectarse. Profesor, no me puedo conectar por internet, tengo que conectarme con mi smartphone, estoy poniendo saldo al teléfono, y cómo nosotros tenemos que ser de esta manera más resilientes, y cómo la universidad también me dio la oportunidad de interactuar con los alumnos de la red PIDE de la universidad, cómo he podido interactuar con alumnos que están en Puno, que están en Tacna, que están en Apurima, en Arequipa, y cómo este proceso de digitalización me ha permitido llegar a todos los puntos del país y poder conocer y poder impactar. O sea, aquí es cómo poder aplicar los trabajos, cómo aplicar los retos en cada una de sus comunidades y cómo poder impactar en todo el Perú con nuestros alumnos. Y Mario, muchas gracias por tu respuesta. Ya estamos sobre la hora, son las 8:31, así que no me queda más que agradecer a los expositores, a los autores, por supuesto a nuestros panelistas por acompañarnos esta noche. Gracias por sus comentarios. Obviamente, gracias también a todos los que están por ahí preguntando y atentos, espero todavía a este seminario. Qué bueno que haya congregado tantas personas este seminario sobre educación. Ahora se habla mucho de salud, obviamente por obvias razones. Tenemos la salud es muy predominante en nuestro quehacer diario. Sin embargo, no hay que olvidar que la educación también está siendo una de las víctimas del COVID, ¿no? La calidad y la oportunidad y el acceso a la educación están bastante comprometidas en estos últimos tiempos. Así que nada, muchas gracias a todos. Me han pedido, por favor, que los invite al próximo evento que está programado para el 16 de febrero, que tiene que ver con competitividad para el desarrollo sostenible, donde los expositores van a ser Elsa Galarza, Joana Camiche y José Luis Ruiz, con un ensayo titulado Competitividad y Sostenibilidad Ambiental. Otro tema también fundamental para el desarrollo del país que no debemos dejar de vista a pesar de la coyuntura con el COVID y todo el tema sanitario. Así que gracias a todos por estar aquí y bueno, yo me despido. No sé si Gustavo quiere unas palabras de cierre o no, o las doy yo. No, muchísimas gracias. Quería recordarles que este ciclo de webinars va a continuar los subsiguientes martes hasta la víspera de elecciones, así que están bienvenidos a conectarse básicamente todos los martes a esta hora a las 7. Vamos a ir tocando esos temas como educación, luego sostenibilidad ambiental, y luego vendrán otros. Todos son parte de este esfuerzo de Agenda Bicentenario. Muchísimas gracias a todos por su participación. Buenas noches.